Mateo, capítulo 12, versículo 34. Evangelio de Mateo de esta mañana, capítulo 10, verso 34. Mateo 10, 34. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra del Señor así. Escuchen cómo dice esta palabra. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Siguiente verso. El que ama a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el 39 dice, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Toma tu asiento en esta mañana. Hay una pregunta que resuena a través de este mensaje. Y podemos decir, ¿será que Jesús causa división? ¿Será que el Señor causa división? Porque por lo que yo puedo interpretar o ver a través de la luz de la palabra en esta escritura, si yo lo leo de una forma natural, en el hombre natural, yo creería que Jesús trae división. Amén. Cuando nosotros leemos este texto, decimos, pero no sé, ¿no es el Señor un Dios de paz? ¿No es Jesús el príncipe de paz según la palabra? ¿No Él no dijo, mi paso doy, mi paso dejo, y no como el mundo la da? ¿Y por qué el Señor acá dice que Él no ha venido para traer paz, sino que Él ha venido para traer espada? ¿A qué se refiere? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de lo que Jesús nos quiere hablar en esta mañana a través de esta palabra? ¿Me va siguiendo? Primero, yo quiero rápidamente enumerar. El capítulo 10 tiene 5 sesiones, porque nosotros tenemos que entender que cuando leemos hay diferentes secciones en la palabra de Dios que nos muestran el comienzo de lo que Jesús habla, o el autor de ese libro escribe, que claro que es el Espíritu, pero lo escribe un hombre por el Espíritu, pero tiene un punto aparte, una coma, y muchas veces nosotros leemos de una manera corrida, muchas veces no nos detenemos a observar los puntos, las comas, lo que dice, a qué se refiere o quién está hablando. ¿Me va siguiendo? ¿Cuánto dicen amén? Según el capítulo 10, vayamos al verso 1. Del verso 1 al versículo 15, lo que nos muestra el Señor aquí es la elección de los discípulos. Dios escoge a los discípulos, Dios elige, después del Señor haber estado orando, Dios viene y escoge a los que van a ser sus discípulos, sus apóstoles. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Y también lo que puedo ver del capítulo 10, del verso 1 al 15, nos muestra la elección de los discípulos y la gran comisión de los discípulos. Más allá que la comisión habla en Mateo 28, 20 en adelante, pero acá ya el Señor los envía y les da autoridad a los discípulos para que ellos vayan, amén, y prediquen el evangelio del reino a los de la casa de Israel, a las ovejas perdidas, dice, de Israel, llevando el evangelio del reino, y le dan autoridad y el poder para sanar a los enfermos, amén, para orar por aquellos que están endemoniados o poseídos y que sean liberados. ¿Cuánto dicen amén? O sea que lo que vemos en esta primera sección es el llamado y la gran comisión.
¿Me va siguiendo? Para predicar y anunciar el Evangelio del Señor. Y Dios le dio la autoridad y todo lo que podemos leer en todos esos versículos. En la segunda sección, que abarca del verso 16 al verso 25, Jesús advierte a sus discípulos. Es la advertencia, después de lo lindo que es el llamado por Dios, de lo que Dios confía y lo que Dios da, Jesús advierte. ¿Y cuál es la advertencia del Señor? Que el Señor los envía a ellos como ovejas y que ellos van a estar entre medio de lobos y serpientes. Y que también la advertencia es que no tengan temor, que no se acobarden ante la persecución de los religiosos. Amén. Cuando dice gloria a Dios. Porque los religiosos los entregarían en manos de las autoridades para que ellos declaren en qué nombre ellos están hablando, porque ellos anuncian el mensaje de Jesús. Entonces el Señor en esta segunda sección nos muestra la advertencia, nos muestra, aleluya, cómo ellos deben de cuidarse, cómo deben de proceder, y que ellos no tengan miedo, porque a la hora de hablar, el que va a hablar por ellos es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Les habla el Señor en esta sesión de que ellos serán aborrecidos por causa de su nombre, pero también dice ahí lo que muchas veces nosotros tomamos como texto para algunas predicaciones, que el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Me va siguiendo? Eso es lo que nos muestra, amén, la segunda sesión de este capítulo 10, porque este capítulo 10, como estamos hablando, está repartido en diferentes sesiones y en diferentes mensajes de Jesús, que uniendo todo el capítulo 10 después voy a decir qué es lo que significa y representa en un sentido espiritual para nosotros. La tercera sección, que abarca del verso 26 al 33, el Señor nos muestra y nos habla y nos enseña a quién verdaderamente hay que temer. Amén. ¿A quién hay que temer? El Señor habla también de que nada de lo que esté oculto no será expuesto a la luz, sino que aún lo oculto será revelado. De que no hay que temer y que lo oculto será revelado. ¿Cuánto dice gloria al Señor por esto? ¿Me va siguiendo, querido hermano? Y también nos muestra la confesión de los hombres delante de Dios, cómo esa confesión traerá un resultado y cómo el negar a Jesús también traerá otro resultado. Eso está en los últimos versículos del 32 al 33. Entonces, lo que me muestra esta sección es el principio de la sabiduría. Según lo que dice Proverbios 1:7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Tiene calor allá? ¿Tiene un poco de calor? ¿Acá tiene calor? Prendemos aquí el grande para que llegue hasta acá adelante. ¿Cuánto dicen amén? Diga conmigo, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Me va siguiendo? Es tener temor a Dios, nos hará sabios. Entonces el Señor le muestra que a quien hay que temer es al Señor. Por eso dice, no temáis a aquellos que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Mas temed a aquel que tiene la potestad de destruir el alma y el cuerpo también. ¿Quién es el que tiene la potestad de destruir el alma y el cuerpo? ¿Quién es el que tiene la autoridad? ¿A quién se le arrebató la llave de la vida y de la muerte? A Satanás. Satanás tenía ese poder, pero el Señor le arrebató a la hora de morir, a la hora de ser crucificado, morir, resucitar y descender a la parte más baja. Él fue y tomó la llave de la vida y de la muerte. ¿Me va siguiendo? El Señor sabe la hora de nuestra partida, sabe el día, sabe la fecha, sabe el año y sabe el mes. Él conoce el momento y la hora de nuestra partida. ¿Me va siguiendo? Que el diablo tiene la autoridad muchas veces para tocar a los hijos de Dios por puertas abiertas, por pecado no confesado, por creyentes que no obedecen a Dios. ¿Tiene legalidad en áreas en su vida? Claro que sí. Pero el que tiene la autoridad de la partida de cada persona es Dios. Es el Señor. ¿Me va siguiendo?
¿Cuánto dice gloria al Señor? Eso es lo que abarca la tercera sección. La cuarta sección, que va del verso 33 al 39, es lo que nosotros tomamos como texto principal para hoy liberar esta palabra que el Señor nos está dando. Jesús causa división. Él no es el Dios de paz. ¿Y cómo dice que viene con espada? ¿Cómo dice que Él pondrá disensión? Dios no quiere la unidad a la iglesia, Dios no quiere la unidad de la familia, claro. Pero tenemos que entender por qué el Señor habla de esta forma. La cuarta sección abarca el proceso de Dios en la vida de cada persona y la elección y la prioridad de cada persona, si va a seguir al Señor o no. Amén. Los grandes desafíos que va a tener que afrontar la persona por causa de tomar el Evangelio y de seguir a Cristo. ¿Me va siguiendo, querido hermano? Y el quinto punto, la quinta sección abarca del verso 40 al 42, que nos habla de la recompensa, amén, que se otorgará a todo aquel creyente que sea un verdadero discípulo y que siga al Señor. Nos habla del galardón, de la recompensa y de las bendiciones que Dios va a dar. Le di este panorama rápido para que entendamos ahora para entrar. O sea que entonces el capítulo 10 se separa en 5 secciones. Amén. Nosotros vamos a tomar la cuarta sección y vamos a predicar y vamos a liberar esta palabra. Entonces, ¿qué significa o qué quiso decir el Señor cuando Él dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra? No he venido para traer paz, sino espada. ¿A qué se está refiriendo el Señor? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? ¿O por qué el Señor habló de esta manera en aquellos tiempos? Porque Él dice en el siguiente versículo, lo vamos a entender, porque Él ha venido para poner disensión. Tenemos que entender qué significa la palabra disensión. Vamos a ver lo que significa, para que usted vea un poco qué es lo que significa la palabra disensión. Porque tenemos que ver por qué el Señor habla de la disensión. ¿Por qué Pablo menciona que entre nosotros no haya disensión? ¿Me va siguiendo? Dios no quiere que en la iglesia haya disensión. Cuando el Señor se refiere a que Él ha traído disensión, la palabra disensión significa, ¿cuánto dicen amén? Se refiere a desacuerdo o a conflicto entre personas o grupos. Se refiere que una persona que tiene disensión es que tiene desacuerdo, es que hay un conflicto, es que no hay un acuerdo. Hay diferentes opiniones o intereses o valores que se manifiestan a través de esa persona. Hay 3 puntos en la palabra disensión. Primero, el desacuerdo, la diferencia entre opiniones o perspectivas de lo cual se ve. Lo segundo es el conflicto, la oposición y la lucha entre ambas partes. Y tercer punto o ítem que podemos decir es la divergencia. ¿Qué es la divergencia? Es la separación o el alejamiento debido a diferencias. O sea, que hay una disensión significa que va a haber desacuerdo. Jesús vino a traer disensión. ¿Pero por qué vino a traer disensión? ¿Cuál es el propósito de esta dicha disensión? Nos dice que nosotros no tenemos que traer disensión entre unos y otros, sino que nosotros tenemos que estar en acuerdo, como dice la palabra del Señor, claro. Pero ¿por qué el Señor habla de esta forma? ¿Por qué? ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. ¿Y saben por qué dice esto? ¿Y esta disensión dónde se manifiesta? Diga conmigo, esta disensión se manifiesta en la familia. Esta disensión, ¿por qué esta disensión se manifiesta en la familia? Porque en la familia muchas veces no hay acuerdo. Porque en los matrimonios muchas veces hay conflicto, no hay acuerdo, no hay unidad.
disensión en la iglesia porque no hay acuerdo, porque todos no están de acuerdo con la visión de Cristo, no del pastor, no del profeta, no, la visión de Cristo. ¿Por qué algunos no pueden entrar en el fluir de Dios? Porque muchos no están de acuerdo de la manera procedente según la palabra. Entonces hay una disensión y hay un conflicto. ¿Y quién colocó esto? Obviamente que el Señor no quiere colocar ese conflicto, pero hay tanto desacuerdo, hay tanto que en el corazón está pesando, que la persona se aleja de lo que Dios está impartiendo y no quiere entrar en ese movimiento espiritual. ¿Me va siguiendo, querido hermano? Entonces esto se manifiesta en la familia, esto se manifiesta en el seno del hogar. Y ahí Jesús aclara y dice, porque esta disensión, dice, porque Él vino para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Esta disensión es por causa de Cristo. ¿Pero por qué por causa de Cristo? Porque va a haber personas que van a querer aceptar el mensaje, van a querer aceptar la palabra, van a querer obedecer, se van a someter, se van a humillar, y otras personas no van a querer. Entonces ahí está el conflicto. El conflicto de que algunos quieren servir a Dios de verdad y otros en la familia están así, a media, están ahí, que quieren, que no quieren, que vienen obligados. ¿Me va siguiendo? Entonces eso es una disensión que está en el corazón. Y aquellos creyentes que tomen la palabra, que tomen el compromiso, que tomen realmente obedecer a Dios, habrá esta lucha en el hogar, habrá esto en el cuerpo, aún de Cristo muchas veces, que lo vemos, que lo notamos, que lo palpamos, que lo percibimos espiritualmente. Por eso a veces, escuchen, el culto se torna de una manera pesada, porque a veces el culto se torna de una manera pesada, porque hay un conflicto espiritual, porque hay un desacuerdo espiritual. Hay una separación, hay un alejamiento debido a diferencia. No, yo no creo que sea así. ¿Vio cuánta gente viene los viernes y hoy los domingos? Porque a la gente le gusta la liberación, la palabra profética, la administración, pero no le gusta tomar compromiso, no le gusta vivir una vida ordenada con Dios. No le gusta a la persona hoy en día, aleluya, yo veo todo lo que Dios está haciendo y digo, Señor, la gente viene por los panes y los peces, no viene porque te ama realmente, no viene porque quiere un cambio en su vida, viene porque, Señor, quiere ser sanado, quiere ser liberado, quiere que vos les respondas cosas que ellos necesitan escuchar, de situaciones en su vida para salir adelante. Y cuando se le da la palabra, el consejo, la persona antes de agradecer y de entregarse a Dios, todo lo contrario, no busca a Dios. Entonces hay una disensión, hay un conflicto. Entonces el Señor dice, aleluya. ¿Por qué dice el Señor? Cuando nosotros entramos, escuchen, en la segunda sección, miren lo que dice el verso 21 del capítulo 10. Dice, el hermano, escuchen, entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. En la segunda sección que dijimos, ¿cuál era la segunda sección? La advertencia de Jesús de los padecimientos de aquellos que van a buscar, que van a predicar, de aquellos que van a obedecer a Dios. Pero ahí vemos claramente, dice, el hermano entregará muerte al hermano. O sea que habrá una tal diferencia que el hermano no aceptará, que ese familiar no querrá saber nada, entonces lo entregará a muerte, lo entregará para que muera. En aquellos tiempos pasaba eso. ¿Me va siguiendo? ¿Cuánto dice gloria al Señor? ¿Saben lo que dice el libro de Amós, capítulo 3, verso 3? Libro de Amós, profeta Amós. Mire lo que dice. Ahí el hermano lo va. Amós, capítulo 3, verso 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Será que podrán estar juntos dos personas si no hay acuerdo? Creo que no. Por eso es muy importante
en el ámbito no de la iglesia, ámbito en el matrimonio, ámbito en la familia, en todo ámbito. Si no hay acuerdo, hay un conflicto, hay una disensión. Y más por causa de Cristo también. Porque alguien que se quiere consagrar y buscar a Dios y la otra persona está rezagada o no está aceptando, entonces hay desacuerdo. Y en ese desacuerdo va a haber lucha. En ese desacuerdo va a haber una tiranteo uno con otro. Y ahí está el conflicto. ¿Se puede resolver esto? Dios mío, sí se puede resolver esto. ¿Se puede resolver esta situación? ¿Se puede cortar esta disensión? Claro que sí. Porque Dios quiere resolver este conflicto espiritual. Y aún en la iglesia también. ¿Cuál es la forma de que esto pueda ser solucionado, arreglado? Es que uno acepte lo que Dios nos está hablando. ¿Lo aceptamos? ¿O Dios no va a hacer que lo aceptemos de los métodos que Él va a utilizar? Porque Dios utiliza, si no aceptamos por la palabra, como yo hablaba con un hermano otro día, si no aceptamos lo que Dios nos está hablando, Dios no va a hacer que lo aceptemos de una forma más fuerte, más dura. Y yo le digo, ¿por qué nosotros hablamos y le decimos a los hermanos que busquen, que dejen las cosas que son del mundo? ¿Por qué le decimos? ¿Los estamos asustando? No, les estamos advirtiendo que es mejor que obedezcamos y escuchemos la voz de Dios, como dijo el Espíritu Santo en hebreo, que oigan la voz del Espíritu y que no endurezcan el corazón. Si oyen atentamente la voz del Espíritu y no endurezcan como los padres provocaron en el desierto, entonces, ¿por qué se lo decimos? Para que después, cuando vengan las cosas más fuertes en la vida de una persona, no lleguen a ese punto. Sino que digamos, Señor, ayúdame. Señor, me cuesta obedecer, ayúdame a obedecer. Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame, Señor. Me cuesta obedecer, me cuesta la doctrina de la palabra, me cuestan algunas cosas, pero ayúdame, tomame de tu mano, no me sueltes, Señor. Yo no quiero retroceder, yo no quiero un evangelio liviano, un evangelio del cual hoy veo muchos cristianos ahí, en ese evangelio liberal, liviano, en ese evangelio que bueno, están en la iglesia, pero después se van, andan en el mundo, tomando, en baile, y un montón de cosas que hacen, que no están bien ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Yo no he venido a traer solamente paz, sino que una espada. Dios es un Dios de paz, un Dios de amor, que quiere reinar en el hogar. Pero también hay mucha disensión que se manifiesta por causa del Evangelio de Cristo en la familia. Vos querés servir a Dios, vos te querés consagrar, y ahí se te van a levantar en la casa, tus parientes. No van a querer que vos te vistas como una hija de Dios, no van a querer que vos seas un verdadero creyente, no van a querer, le va a molestar que uno le diga, pero tenemos que buscar a Dios, y las cosas de Dios son serias, no son juegos, son cosas que tenemos que tomar con seriedad, que ir a la casa de Dios no es como ir a un club social y estar ahí, no, son las cosas serias de Dios. Este Dios que servimos es un Dios todopoderoso. Entonces, cuando uno le habla, cuando uno le enseña, le predica o le puede hablar a una persona, la persona no va a querer recibir porque están en una gran disensión. Quieren por una parte a Cristo, pero no quieren obedecer completamente a todo el Evangelio. Quieren una forma parcial del Evangelio, de forma parcial, no completa. Y ahí está el gran conflicto. Por eso Jesús dijo, se levantará padre contra hija, madre contra nuera o contra hijo, y nuera contra suegra. Y miren lo que dice, escuchen cómo dijo Jesús, porque el que hablaba acá era Jesús, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Así que vos preparate, si vos querés buscar a Dios de verdad, preparate, porque en tu casa va a haber mucho conflicto. Pero yo tengo que ver por qué dijo Jesús que los enemigos de la casa serán sus enemigos. Porque hay una palabra que el Señor citó de un profeta del Antiguo Testamento. Vamos a ir, Miqueas, vaya conmigo a Miqueas. Profeta Miqueas.
Para que usted entienda por qué el Señor tomó esta referencia y por qué el Señor habló. Lo que el Señor habló es lo que ya estaba escrito. ¿Me va siguiendo? ¿Cuánto dice la amén a eso? Gloria a Dios, aleluya. Vaya al libro del profeta Miqueas, capítulo 7. Gloria a Dios, aleluya. Miqueas capítulo 7, versículo 5, dice así. No creáis, miren cómo dice, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca. Decía que está a tu lado, me voy a cuidar de vos. ¿Vio que hay una película que dice durmiendo con el enemigo? ¿Cuánto vieron? ¿Vio que hay una película así que dice durmiendo con el enemigo, no? ¿Verdad que el enemigo te da a tu lado? No. Decís, Señor, no, yo no quiero. Yo quiero estar en acuerdo. Miren cómo habla, qué tremendo que es la palabra de Dios. Dice, cuídate del que duerme a tu lado, no abras tu boca. Miren cómo dice, verso 6. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Y verso 7, mas yo a Jehová escuche, miraré, esperaré al Dios de mi salvación, al Dios mío me oirá. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra confianza tiene que estar plenamente en Dios. Que tengamos cuidado, porque a veces, no quiero decir que tu esposa sea tu enemiga, no, y alguien que está en tu casa, pero a veces, escuche, el diablo toma la boca, toma la mente de esa esposa o de ese esposo, de ese hijo, de esa hija, y se levanta y quiere confrontar y quiere pelear. ¿Quién está operando ahí a través de esa vida? El enemigo. Ahí entra la disensión, entra el conflicto. Entonces hay que tener cuidado, hay que discernir, hay que orar, hay que sujetar esos demonios, echar fuera del hogar. ¿Me va siguiendo? Entonces Jesús no habla porque habla al azar, habla a uno que ya él habló a su profeta, al profeta Miqueas. Pero ¿en qué situación habló el Señor esta palabra? Usted sabe, le voy a decir, ¿cómo estaba la situación en el profeta Miqueas? ¿Sabe cuál era la condición del pueblo? Había mucha corrupción. Había una corrupción tan moral en el pueblo de Israel, en el tiempo que profetizó Miqueas esta palabra, que había mucho engaño, había mucha mentira dentro del mismo pueblo de Dios. Los mismos hermanos se engañaban con balanza, como dice acá, se estafaban unos a otros, tomaban provecho, se sobornaban para que las cosas le vayan mal a otros. Y eso estaba pasando aún dentro del vínculo familiar, dentro de la propia familia, dentro del mismo pueblo de Dios. Entonces yo estaba viendo la corrupción que se estaba manifestando. Por eso dice, cuídate, solo confía en Dios. Solo confía en mí. Yo miraré a aquel que confía. Yo miraré a aquel, aleluya. ¿Me va siguiendo? ¿No te das cuenta que a veces no les pasó alguna vez que ustedes quieren ir a la iglesia, los que tienen familia, los que están todos juntos, y hay alguien que se revela, no, yo no quiero ir a la iglesia, no, muy temprano, esto? ¿Quién está operando? El enemigo. No, yo no voy, ahí no, y ahí excusa, y ahí ya se torna ese ambiente satánico para que uno venga turbado a la iglesia, abatido. O a veces uno mismo tiene que ir a la iglesia y como que en un desánimo y un cansancio y bueno, no voy a quedar, no voy a ir. ¿Quién está colocando eso para que no venga a la presencia? El enemigo. Entonces, ¿cuánto dice gloria a Dios? Y a cuando Dios quiere, la unidad. Efesios capítulo 3 dice así.
capítulo 3, verso 3, mira lo que dice el libro de Efesios, porque Dios no quiere la división, Dios no quiere la disensión entre el cuerpo de Cristo. Dios quiere, Efesios capítulo 4, versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero acá mismo no. Pero el Señor trajo la disensión, sí. Pero también esa disensión es para probar cada corazón, a ver cómo el corazón está, si realmente se va a acercar a Dios o no. Entonces, Pablo dice en el capítulo 4, habla de la unidad del Espíritu. Que esta unidad es en el Espíritu, no una unidad. No, yo siempre he escuchado a pastores, tenemos que estar unidos, y nunca logran estar unidos. ¿Por qué no logran estar unidos? Porque la unidad no es humana, es espiritual. Vamos a hacer campaña, vamos a hacer esto, y nos unimos 2 o 3 iglesias, y ¿sabes qué pasa? A veces, cuando ocurre eso, que se unen 2 o 3 iglesias, se terminan a veces hasta peleando por quién se lleva las armas de esa campaña. No una verdad, porque la unidad es en el Espíritu, no es una unidad humana, carnal. Cuidemos la unidad del Espíritu. ¿Me va siguiendo? Primera de Corintios, miren lo que dice. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice así el apóstol Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis, todos una misma cosa. ¿Qué dice Pablo? En el nombre del Señor, que todos hablemos una misma cosa. Que todos hablemos lo mismo que recibimos en la iglesia, el mismo mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El del arrepentimiento, el de buscar a Dios, el de apartarnos, el de consagrarnos, el de vivir. Todos tenemos que hablar una misma cosa, no diferentes mensajes, una misma cosa. ¿Me va siguiendo? Y que no haya, escuchen, entre vosotros divisiones. O podemos decir también disensiones. Porque disensión y división es prácticamente algo muy similar. Sino que estéis perfectamente, dice, unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que hablemos la misma cosa, que no haya divisiones o disensiones, sino que estemos unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuánto dicen amén? Escuchen. Entonces, ¿va entendiendo ahora por qué el Señor habló esta palabra, que Él trae espada también? ¿La espada para qué es? Para herir, para matar. La Biblia nos dice que la palabra es como una espada de doble filo que entra, que penetra, que va hasta las coyunturas, hasta los tuétanos y diciembre, claro. No está hablando de una espada, escuchen, no está hablando de una espada literal que va a matar. Está hablando de la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios va a traer conflicto. La misma palabra, en muchos creyentes va a traer un conflicto en su vida, porque muchos creyentes no van a querer abandonar su vida, no van a querer dejar sus hábitos, no van a querer dejar las vanidades de las hermanas, no van a querer dejar las cosas que Dios. Entonces, la espada trae un conflicto y la palabra dice que la espada es la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Esa espada va a traer problemas. Entonces ahí va a haber un levantamiento, porque van a haber personas que van a querer buscar a Dios y otras que no. Pero en esta mañana usted diga: Señor, yo quiero estar de acuerdo contigo, con la palabra, con la visión, con la doctrina que no del pastor Lucas, no del pastor Pablo, con la doctrina bíblica, de la palabra de Dios, no es de ningún hombre. ¿Me va siguiendo? Y Señor, y si en mi casa, o en mi familia, o en aquello que yo estoy orando para que vengan, Señor, yo sé que va a haber conflicto, porque me van a ver como un hijo o una hija de Dios, y van a querer arremeter con burlas, con un montón de cosas contra mi vida.
vida. Entonces eso también es sufrir por la causa de Cristo. Algunas partes del sufrimiento por causa del Señor. Cuando nosotros comenzamos a ser transformados y comenzamos a vivir la palabra, comenzamos a tomar la palabra en nuestra vida interior y exterior, y la gente nos ve, la gente va a comenzar primero a asombrarse de los cambios, pero también va a haber una persecución, va a haber una lucha espiritual. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar fortalecidos en el Señor, donde tenemos que estar orando, y esta palabra, como le digo hoy, morando en nosotros para que nada nos afecte, para que nada nos turbe. ¿Cuánto dice gloria al Señor? ¿Me va siguiendo, querido hermano? Entonces, dice que los enemigos del hombre serán los de la casa. ¿Y qué dijo el profeta Miqueas? Cuídate, confía en Dios, cuídate de tu amigo, del príncipe, del que duerme a tu lado, cuídate. Ese cuidado es que nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Escuchen, dice cuídate del que duerme a tu lado. Está hablando claramente de un matrimonio, está hablando de una persona que está muy arraigada a tus sentimientos, a tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mujer tiene un poder de convencimiento muy fuerte en la vida muchas veces de los hombres. Porque la mujer tiene eso. El hombre es más vulnerable a ceder. Y esto lo vemos desde el comienzo. Cuando Eva le dijo a Adán que comiese, Adán tendría que haber dicho no. Pero Eva lo convenció y comió. Y al comer, él falló y pecó. ¿Y sabes lo que le dijo Dios? Que justo Dios me está dando un mensaje de eso. Dios le dijo, por cuanto escuchaste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra, porque obedeciste a otra voz que no era la voz de la cual yo te hablé. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando esa voz quiere venir a tocar tus sentimientos, cuidado, y salga del orden de Dios, de lo establecido por Dios, cuidado, orá, Señor, no dejes que los sentimientos, no dejes que tus hijos, bajo la influencia de los sentimientos, como madre o como padre, te influencien y ceda a vos salir del propósito de Dios. ¿Me va siguiendo? Diga conmigo, Señor, ayúdame a que mis sentimientos estén neutralizados por tu Espíritu. Ayúdame, Señor, a que tu Espíritu domina, que tu Espíritu. Con esto no estoy diciendo que uno no tiene que tener amor, todo lo contrario, tenemos que mostrar el amor del Señor. Pero a través de este amor tiene que ser en el Espíritu. Tenemos que tener amor, pero firmeza. Tenemos que tener amor, pero también rigor en cuanto a cosas que no están bien. ¿Me va siguiendo? Porque Dios es así. Dios es un Padre que nos ama mucho. El amor de Dios es grande. Pero cuando Él nos tiene que disciplinar, como dice, nos disciplina. Y la disciplina, cuando Él disciplina, no deja de amarte. Sos su hijo. Pero Él disciplina. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿qué Dios nos está hablando? Dios está hablando a la iglesia que va a haber conflicto, va a haber cosas que van a suceder. El Señor trajo la espada es la palabra. Las palabras van a traer un revuelo. El Evangelio, cuando se predicó, ¿qué trajo? Trajo un alboroto. Por eso, cuando los apóstoles comenzaron a anunciar el Evangelio, hubo alboroto. La gente se acercaba, escuchaba, y los religiosos querían matar, los religiosos querían destruir a los discípulos del Señor y al mismo Señor. ¿Por qué? Porque la palabra, porque ellos estaban aferrados a costumbre, a doctrina y a leyes del cual el velo estaba todavía en sus ojos. Amén. No entendieron que venía un tiempo de transición, un tiempo nuevo. Ellos quedaron con el antiguo pacto. Y hay gente que está así, está atada a lo antiguo, que sigue aferrada a las cosas viejas, que sigue aferrada a cosas del pasado. Pero en esta mañana, diga conmigo, yo quiero entrar a este tiempo nuevo. Un tiempo nuevo, un tiempo de gracia, un tiempo donde Dios está haciendo grandes maravillas en medio de nosotros. Jeremías capítulo 17. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Me va siguiendo, hermano? Diga conmigo, Señor, ayúdame, y que en esta mañana, si hay disensión por causa de Cristo, si el Señor permitió esto por la espada que Él trajo,
Señor, yo voy a seguir, a tomar el camino, no voy a soltar el arado, voy a seguir firme. Dice 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué dijo Jeremías? Maldito es aquel varón, aquella persona que confía en la persona, en el hombre. Pero bendito es aquel que pone su confianza en el Señor, que pone su brazo en su carne, que pone toda la confianza. Vos no me vas a fallar esto y esto. Tenemos que confiar en los siervos de Dios, las personas, claro. Pero está hablando de una confianza la cual sea ya como un acto idolátrico, algo que ya es idolatría. Dios, que hay personas que tienen idolatría con personas, es como que no hay otro como él. Como pasó en la iglesia, soy de Pablo, soy de Apolo, ¿no? Hubo división ahí porque dice, no, yo sigo a Pablo porque Pablo me gusta más como predica, como enseña, no, pero yo sigo a Apolo porque Apolo es maestro de la palabra. Entonces Pablo tuvo que hablar y decir, ¿está dividido Cristo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Dijo Pablo. Solo somos servidores que el que da crecimiento es el Señor. Porque eso a veces pasa, esa idolatría, esas cosas ocurren aún dentro de la iglesia. ¿Me va siguiendo? Pero en esta mañana, el único que tiene que dar el crecimiento es el Espíritu Santo, el Señor en nuestra vida. Entonces, ¿qué está diciendo Jeremías? Que tenemos que poner nuestra confianza en Dios. ¿Qué dijo Miqueas, que va relacionado con Jeremías? Que debemos de confiar en Dios y que nos tenemos que cuidar, tener cuidado. Tengamos cuidado en estos tiempos, las cosas que están pasando, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Jesús entonces trajo el evangelio del reino, pero también iba a haber un conflicto a través de este evangelio. El conflicto era que la espada estaba afilada, iba a penetrar en los corazones y esa palabra iba a traer el don del arrepentimiento y muchos iban a creer en él. Entonces los religiosos se enfadaban y se enojaban. Hay mucha gente que no le va a gustar tus cambios. Hay mucha gente que no va a aceptar y te van a tirar del religioso, del fanático, del loco y de tantas cosas que nos han tildado ya nosotros de esta forma. Aún, escuchen, hijos cristianos, no, pero ya son muy extremistas. Pero ¿acaso nosotros no estamos experimentando el poder de Dios cada culto? Cada cosa que Dios está haciendo, cada palabra nos está sacudiendo, nos está llevando a humillarnos más a Cristo y nuestra vida está siendo transformada sobre todas las cosas. ¿Me va siguiendo, hermano? ¿Cuántos dicen amén? ¿Va entendiendo lo que Dios le está hablando en esta mañana? Dios nos está dando esta espada poderosa. Va a haber conflicto, va a haber problemas. Todos aquellos que quieren buscar y servir a Dios van a tener problemas. Problemas espirituales. Y ahora mire lo que dice el Señor. En el verso 37 del Evangelio de Mateo, dice así: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Qué tremendo, qué fuerte fue el Señor acá, ¿no? ¿Usted qué cree con esta palabra? ¿Usted qué piensa cuando Jesús dijo esto? El que ama al Padre, no tengo que amar a mi papá, no tengo que amar a mi mamá de sangre, sí. Lo tengo que amar, lo tengo que honrar, lo tengo que respetar. Pero que eso no se convierta en que el amor que yo puedo tener por ellos, si ellos en algún momento pueden influenciar mi vida, me comiencen a apartar del verdadero amor que tiene que ser el verdadero amor tiene que ser para Cristo. Mi verdadero amor, ese amor que Él derramó, tengo que amar con ese amor. Yo tengo que honrar, tengo que amar, tengo que respetar a mi prójimo, a mi familia, tengo que amar. Pero dice, el que ama más a padre, a madre, a hijo, más que a mí no es digno de ser un seguidor mío, un discípulo mío, un hijo mío. Uno diría, pero que el Señor no me ama, sí te ama. Pero Él te quiere para Él solo. Quiere que vos te entregues para Él.
Y ni hablar que hay personas que idolatrizan el trabajo, idolatrizan los hijos, la esposa, idolatrizan los bienes materiales. Imagínense, acá está hablando de cosas puntuales en cuanto al corazón, al sentimiento, al alma, la familia, la persona. Por eso a veces hay un gran dilema de muchas personas que cambian, por ejemplo, un día de culto que tienen que buscar a Dios por una fiesta, o por un entretenimiento, o por una salida. Intercambian eso, amén, por estar en la casa de Dios, por estar en la presencia de Dios. Está mal salir, está mal disfrutar con la familia, no está mal. Pero todo tiene su, ¿qué dice el libro de Eclesiastés? Todo tiene su tiempo. Cuando es tiempo de buscar a Dios, cuando es tiempo de congregar, cuando es tiempo de estar en la casa de Dios, estamos en la casa de Dios. Cuando es tiempo de familia, de salida, de disfrutar, de recrearse, estamos en ese tiempo. Pero todo tiene que ser también hecho para gloria y honra. Aún mi salida tiene que honrar a Dios. Aún mi vida tiene que honrar. Donde yo te honrar, gracias Señor. En este tiempo de recreación, en este tiempo que voy a disfrutar, te adoro por este tiempo de familia. Gracias Señor. Tu presencia está en medio. Entonces ahí Dios está presente, aún en medio de nuestra recreación. ¿Cuánto dice la mena? ¿No es esto, hermano? Entonces, ¿qué dijo el Señor? El que ama a padre a madre más que a mí. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, miren lo que dice. Verso 6, verso 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es el primer mandamiento. ¿Quién estableció este mandamiento? El Señor. ¿A quién tenemos que amar más que todas las cosas y con todo nuestro corazón, alma, fuerza? A Dios. Decir en esta mañana, levanta tu mano: Señor, quiero amarte más. Ayúdame a amarte más. Quiero que derrames ese amor más sobre mi vida. Que no haya límites, que no haya barreras, que no haya cosas que me hagan perder este gran amor. Y mi primer amor eres tú, Señor. Antes que tu familia, antes que tu hijo, tu esposa, Dios tiene que ser tu gran amor. Antes que tu hijo, antes que cualquier cosa en la tierra, tu gran amor tiene que ser Dios. ¿Me vas siguiendo, hermano? Dios tiene que ser ese gran amor para nosotros. Entonces, con esto me da la evidencia el pueblo de Israel que el profeta Isaías profetizó que ese pueblo honraba a Dios, de labios, honraba a Dios de labios, pero de corazón estaba lejos. El amor que tenían era de labios, pero su corazón estaba muy lejano a la persona de Dios, al Espíritu de Dios. Entonces el Señor dice que esta persona que tiene esta prioridad, este es el orden en cuanto a la prioridad. ¿Me va siguiendo, hermano? Es la prioridad. ¿Qué significa ser alguien digno? Porque él dijo: el que ama a padre o ama de más que a mí no es digno. ¿Qué significa ser digno? Alguien digno. ¿Sabe lo que significa ser digno? Digno significa tener sentido de valor, respeto propio y actuar de acuerdo a los principios establecidos. Eso es lo que significa ser una persona digna, aceptar y valorar. Significa que una persona es íntegra y que está de acuerdo, escuche, a los principios que se le está ministrando, se le está enseñando. Esa persona digna va a estar de acuerdo a los principios de Dios, a los principios del Evangelio del Reino. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo, Señor. Por eso cuando nosotros vemos el modelo que usó, la oración modelo que Jesús habló en Mateo 11 o en Lucas 11, creo que él dice: Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también ¿dónde? En la tierra. Que la voluntad de Dios se haga en el cielo y en la tierra. Venga a nosotros y que tu voluntad prevalezca sobre todas las cosas antes que nuestra voluntad. ¿Me va siguiendo? Entonces, ser digno es tener una responsabilidad de asumir, de tomar el compromiso, de tener decisiones
y tomar decisiones y actuar con la libertad en cuanto a los principios que Dios nos da por medio de su palabra. También la persona digna implica en tratar con respeto a las demás personas. ¿Me va siguiendo? Una persona digna es alguien que toma la palabra, que toma el compromiso y que también ama a su prójimo y que también respete, que también ama. Aleluya. Cuando dice gloria al Señor, por eso dice no es digno de mí. ¿Por qué dice que no es digno de mí? Porque no ha tomado de acuerdo a los valores, a los preceptos, a los principios de Dios, no ha tomado ese camino, sino que tiene un amor superior ante poner el amor hacia Dios, tiene el amor hacia su padre, hacia su madre, hacia su hijo o hacia su hija. ¿Me va siguiendo? Y si el Señor Jesús luego dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, voy a mencionar que no es digno de él. No simplemente escuchen, habla de que el que ama a padre y a madre no es digno de Dios, del Señor, de ser su hijo, sino que ahora también dice el que no toma la cruz. Acá hay dos cosas que nosotros podemos ver, dos posiciones, la posición del amor y la posición, aleluya, del cargar y tomar la cruz. ¿Qué significa cargar y tomar la cruz? ¿Qué se hacía en una cruz? Se colgaba y era un instrumento de ejecución hacia una persona. En una cruz morían los ladrones. Por eso Jesús dice que murió entre dos ladrones. Fue crucificado. Es un elemento de tortura, es un elemento de muerte. La cruz representa muerte. ¿Me va siguiendo? ¿Y qué es tomar nuestra cruz? ¿Qué es a lo que nosotros tenemos que morir? Diga conmigo, tengo que morir a mí mismo. Tengo que morir, diga, a mi carne. Tengo que morir a mis emociones. Tengo que morir a las cosas que yo deseo que no están dentro del plan de Dios. Que no están dentro del propósito, que yo lo estoy queriendo, que yo estoy eso anhelando, pero eso no está incluido en el propósito y en el diseño de Dios para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo? ¿Quieren que se lo diga por la palabra? Vaya rápido a Gálatas. Pablo dijo esto, Gálatas capítulo 5. ¿Cuántos dicen amén a esto? En esta mañana, aleluya, el Señor nos está hablando tan claro, tan profundo a nuestro espíritu. Capítulo 5, versículo 24 dice así: pero los que son de Cristo, ya conmigo, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Los que son de Cristo, los que tomaron su cruz y están crucificados con Él, han hecho morir la carne, aleluya, y los deseos y las pasiones. Amén. Romanos capítulo 6 dice así, Romanos capítulo 6, verso 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Diga conmigo, mi viejo hombre ha sido crucificado. Eso es tomar la cruz, crucificar al viejo hombre. Crucificar a ese hombre viejo, esa mujer natural, esa mujer vieja, esa mujer que quiere enojarse, que quiere discutir, que se quiere malhumorar. Eso es la mujer vieja, ese es el viejo hombre, el mal humor, el enojo, la ira, la pelea, la contienda. Eso es el viejo hombre. Y eso tiene que ser crucificado, eso es cargar la cruz y morir también. Es crucificarnos juntamente con Cristo todos los días. Es morir al viejo hombre, es morir a la vieja mujer. ¿Lo puedo lograr, pastor? ¿Puedo lograr vencer al viejo hombre? Sí. ¿De qué forma? Tener el Espíritu en tu vida. Romanos, ahí donde estamos, capítulo 8. Escuche lo que dice Romanos capítulo 8, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse
renovarse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Las cosas de la carne no se quieren sujetar a la ley de Dios, y tampoco van a poder, porque la carne, aleluya, tiene los deseos de la carne. Pero en esta mañana lo que va a crucificarse, y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la cruz y vamos a seguir al Señor, y vamos a negarnos, y vamos a morir, y vamos a decirle: Señor, tenemos que morir, tenemos que vivir para el Señor, tenemos que vivir en el nuevo hombre, en la mujer nueva, en la creación nueva según Dios que hizo. Y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios que está, de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si el Espíritu está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Está el Espíritu del Señor en nosotros? Si está, dice, mire cómo dice Pablo acá, si el Espíritu de Cristo está en nosotros o en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. ¿Cómo es esto? ¿Será que está el Espíritu de Dios operando en mi vida? Porque a veces no está el Espíritu de Dios operando, porque está vivo el cuerpo, la carne está viva. ¿Y cómo se manifiesta? A través del fruto de la carne. ¿Me va siguiendo? Pero si el Espíritu de Dios está en nosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Así que esta mañana, hermano querido, ¿a qué se refiere lo que estamos mencionando? ¿Qué quiere decir esto para nosotros en esta mañana? Tenemos que tomar la cruz y seguir al Señor. Y esta cruz se la toma todos los días. No un día la dejamos, un día la cargamos, todos los días. Entonces vamos a ser dignos de ser sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque el que halla su vida la perderá. ¿Qué significa hallar su vida? ¿Sabes lo que significa el hallar su vida? El que quiere vivir su vida sin que Cristo gobierne su vida. La persona que haya su vida, dice la perderá. O sea, el que tiene vida y vive su vida según su conveniencia y su forma, la puede perder. Se puede perder porque vive según su concepto, según su idea, según su propia forma de vivir su vida. Esa persona perderá. Estoy vivo. Yo como hoy hay gente cuando le predicamos, no, eso para más adelante. Primero tengo que disfrutar la vida. Primero tengo que salir, tengo que disfrutar, tengo que realizar mi sueño y el evangelio, bueno, por ahí cuando sea más viejito, ahí me voy a acercar al Señor, por ahí voy a recibir, pero ahora tengo que disfrutar mi vida. Y puede ser demasiado tarde, como dije el viernes. Por eso dice, el que haya su vida la perderá. El que quiere vivir su vida a su forma puede perder muchas cosas. Pero miren lo que dice luego el Señor. La perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que se pierde todo por causa de Dios va a hallar esa vida, va a hallar esa vida, va a tener esa vida, va a estar con el Señor para siempre, va a vivir con el Señor para siempre y tendrá su vida. Diga conmigo, Señor, yo quiero perder para hallarte a ti. A veces tenemos que perder, hermano. ¿Cómo perder, pastor? Si Dios no quiere que ganemos, pero a veces tenemos que perder. Las pérdidas son parte de la vida, tanto naturales como espirituales, porque lo natural a veces perdemos personas queridas y amadas y las perdemos, o perdemos cosas en nuestra vida que nos traen mucho dolor, pero también en el espíritu, en la vida espiritual, hay cosas que tenemos que perder para hallar la vida de Dios, hay cosas que tenemos que tienen que morir para hallar las cosas espirituales. El ciclo de la vida es el ámbito espiritual de la misma forma. Ganamos y perdemos. Y en el espíritu también podemos avanzar y progresar en el Evangelio, pero también tenemos que perder muchas cosas. Y las cosas que tenemos que perder no son las cosas que vienen de Dios, como la oración, como la consagración, como la entrega, porque a veces perdemos el deseo de buscar, el deseo de congregar, a veces perdemos esas cosas, esa vitalidad espiritual. Todo lo contrario, eso tiene que ganar en nosotros la vida espiritual.
nos apartan de Dios. Tenemos que perder en la carne, tenemos que perder en las emociones. Todas esas áreas tenemos que suministrarlas por el Espíritu para que las neutralice el Espíritu y nosotros tenemos que ganar. Porque dijo Pablo, lo que yo antes estimaba por ganancia, ahora lo estimo por basura, dijo Pablo. Todo esto es basura, lo que yo tenía es basura. ¿Por qué? Porque mi único deseo es ganar a Cristo, es tener más a Cristo, es conocer más a Cristo. ¿Me va siguiendo, querido hermano? Diga conmigo, Señor, yo quiero perder en esta mañana para ganar más de ti. Levanta tu mano en este momento. Hay cosas que tenemos que perder. Esto en la iglesia tradicional no te enseña que tienes que perder para ganar. Sí, tienes que perder. Hay cosas que hay que perder. Uy, pastor, pero yo en el mundo ya fui un perdedor. Pero esta pérdida que vas a perder acá no es para que seas un derrotado. Todo lo contrario. Es para que cuando vos pierdas en tu vida espiritual las cosas que están afectando, es para que vos avances y ganes en la vida de Cristo y halles más la vida de Cristo en tu vida. Esta pérdida que Dios nos está mencionando no es una pérdida que nos va a traer perjuicio, todo lo contrario, nos va a traer ganancia. Vas a ganar. Es algo como medio contradictorio lo que le estoy diciendo, pero la pérdida en Cristo es ganancia. La pérdida en Cristo es ganancia para nosotros, aunque perdamos cosas en nuestra vida, pero es ganancia para nuestra vida, es progreso para nuestra vida, es de bienestar y satisfacción para nuestra vida. Así que en esta manera voy a decir, Señor, yo quiero perder cosas que tengo en mi vida. Yo sé que hay cosas, Señor, que me llevaron aún a perder en mi vida espiritual, oración, comunión, entrega. En la vida espiritual cosas me llevaron a la, pero eso no quiero perder más, quiero recuperar, pero sí quiero perder todas las cosas que en la carne, que el hombre caído, que el hombre natural quiere venir, que el mismo diablo hostiga la carne para que yo pierda la vida espiritual. No, eso quiero perder, Señor, y quiero ganarte a ti en esta mañana, quiero tomarte a ti en esta mañana. Oh, aleluya. Yo le quiero rápido para ir cerrando este mensaje con la conclusión final. Les quiero mostrar que el capítulo 10 es el resumen de toda nuestra vida. Desde que hemos entregado nuestro corazón al Señor hasta el momento que vamos a ser coronados y hasta el momento que vamos a ser recompensados. El capítulo 10 es el extracto de la vida de cada persona, de su inicio de vida hasta el final de su vida. Por ejemplo, para que usted vea, vimos en el capítulo 1, en la primera sección, vemos con atención cuando nuestros ojos espirituales se abren, veremos. ¿Qué es lo que vemos en esa primera sección? Diga conmigo, el llamado y la elección de los discípulos y la comisión que Jesús encomendó a los discípulos. ¿No fuimos nosotros llamados? ¿No fuimos nosotros perdonados por el Señor? Usted no fue perdonado por el Señor, usted no se acercó a Dios, Dios no lo buscó a usted, Dios no fue en busca de usted, nadie le predicó, sí. No fuimos llamados, no fuimos elegidos por Dios antes de la eternidad pasada. Entonces nos muestra nuestra vida en el inicio, nuestra vida de elección por el Señor. Y nos muestra que al que nosotros hemos sido llamados y elegidos, ahora nosotros también tenemos que, por gracia a lo que hemos recibido, por gracia dar. Nosotros recibimos perdón y salvación, recibimos la redención, anunciar de esta redención, de este Cristo maravilloso, para que otros lleguen también a ser perdonados y salvados. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que vemos al inicio. Luego, cuando vemos, aleluya, vemos en la segunda sección lo que el Señor Jesús le habló acerca de la persecución. Esta es la segunda faceta de nuestra vida. Es el proceso que vamos a pasar en cuanto a los cambios por Dios y que no va a ser ninguna cosa fácil en cuanto a la persecución y en cuanto a los embates que se van a levantar para querer que nosotros paremos en el camino del Evangelio. Pero Dios le dijo, yo los envío como ovejas entre medio de lobos. No teman, yo estaré con ustedes. Yo les voy a dar la palabra. Ustedes van a hablar. Ustedes no van a decir lo que se les viene a la mente. Yo voy a poner las palabras en su boca. ¿Me va siguiendo? Entonces, esta es la segunda etapa del creyente. Cuando recibe a Cristo, es perdonado, es lavado por la sangre del Cordero, comienza su vida en crecimiento y también comienza los
contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te voy a dejar y no te voy a desamparar. Cuando dice gloria al Señor. Tercera sección, hablamos de a quién hay que temer. En esta sección abarca la vida en cuanto al principio de la sabiduría y en cuanto a la luz divina que viene sobre la vida de cada creyente y nos da el entendimiento. Y esto nos lleva a vivir bajo el temor de Dios y no bajo el temor de las circunstancias. O sea que este es el proceso de toda nuestra vida como hijos de Dios, de nuestra confianza en el Señor, de aprender a depender del Señor y no, aleluya, dejar que el miedo, no dejar que las circunstancias embarquen nuestro corazón, sino totalmente a depender del Señor, del Espíritu Santo y de la luz que nos da el entendimiento. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántos dicen? Esta es la vida del creyente, porque a medida que vamos avanzando, a medida que vamos creciendo, a medida que va pasando el tiempo, los años, la vida, nuestra vida espiritual crece, nuestra vida espiritual va madurando, nuestra vida espiritual va creciendo. Y en este crecimiento, ¿qué vamos a enfrentar? Situaciones, luchas, pruebas, ataques. Pero si nosotros mantenemos la dependencia de Dios, Dios nos va a sostener, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar la claridad, la revelación, Dios nos va a dar la luz para enfrentar cada situación por medio de la oración y por medio del Espíritu. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántos dicen amén? La cuarta sesión es lo que predicamos, es la disensión, es la espada, es la palabra penetrante que penetra, que trae un gran conflicto. Nosotros tenemos conflicto. Primero, el conflicto que tenemos, el enemigo que nos quiere destruir es el enemigo, Satanás, el adversario. Pero luego el otro conflicto que tenemos es contra el hombre natural, el hombre caído, la carne que está en nosotros, este elemento de pecado que lucha para que resurja cada día de nuestra vida. Pero ¿qué dice? Yo traeré, aleluya, espada. La palabra va a incomodar, la palabra va a provocar que esta espada penetre, vaya hasta lo más profundo, aleluya. Y ahí también voy a ver el corazón, porque ¿qué dice el libro de Hebreos 4? Que dice que Él discierne, que Él va penetrante dentro, hasta los tuétanos, las partes más profundas. Ahí Él está viendo todo lo que hay en el corazón del hombre. ¿Cuánto dicen amén? Esta cuarta sección nos está, aleluya, llevando a la muerte del hombre, a la muerte, aleluya, del viejo hombre y a nacer de nuevo, a ser dignos de ser sus hijos, a ser dignos de tomar el Evangelio, a ser dignos de tomar la cruz y morir a nosotros mismos. Ese es el proceso del hombre que va muriendo día tras día. Y el último punto, aleluya, ¿saben cuál es? Es el tiempo, aleluya, de la recompensa. ¿Por qué la recompensa? Porque la quinta sección nos habla de la recompensa. Aleluya. Que Dios va a recompensar a todo aquel hijo, a todo aquel profeta, a todo aquel pequeñito, como dice, por cuanto fue justo, recibirá justicia. Por cuanto un pequeñito da agua fría a alguien, ese será llamado mi discípulo también. Por cuanto mi discípulo, y de cierto, ninguno perderá su recompensa. Hasta aún en lo más mínimo, si somos fieles a Dios y somos sus discípulos, seremos recompensados. Miren lo que dice Apocalipsis, aleluya. Libro de Apocalipsis, capítulo 22 en esta mañana, versículo 12, dice así: he aquí, yo vengo pronto. Esto es ya para nuestra partida, esto es para cuando estemos con el Señor. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Saben lo que es un galardón? Un galardón se refiere a una recompensa, a un premio otorgado por Dios, aleluya, a aquellos que viven de acuerdo con su voluntad y perseveran en la fe. Ellos recibirán galardón. Aquellos que están en acuerdo con el Señor, con la palabra, y de aquellos que quieren vivir bajo su voluntad. También un galardón puede ser un reconocimiento, una bendición espiritual divina por la fidelidad o la obediencia que tenemos hacia nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? O también un galardón puede ser algo que nos motive para que perseveremos. ¿Sabe qué? Diácono
conmigo, Dios me va a dar un galardón. Esto me tiene que motivar a que yo voy a recibir un premio, a que yo voy a recibir una recompensa. Aleluya, por mi labor, por mi tarea, por mi trabajo, por mi dedicación, por mi entrega, por mi pasión. No simplemente por las obras, aún porque yo ame al Señor. Dios nos va a galardonar, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a recompensar. Entonces esto representa en el último tiempo las bendiciones que vamos a recibir por cuanto hemos seguido al Señor fielmente, hemos seguido al Señor con amor, con dedicación y pasión a Él. Levanta tu mano esta mañana. El capítulo 10 nos muestra toda la vida del hombre, la elección, el llamado, la muerte del hombre, el proceso de crecimiento, la muerte y la recompensa final que recibiremos cuando estemos con Él. Y Dios nos quiere dar galardones en este tiempo. Esos galardones son espirituales, son cosas que vienen de parte del Señor. Así que en esta mañana dile al Señor con todo tu corazón: Señor, ahora entiendo que no solamente viniste a traer paz a la tierra, sino también disensión. Viniste a poner uno contra otro, pero por causa de tu evangelio. Hay un dicho que se dice en toda familia. Antes las familias decían esto: cuando se van a sentar a la mesa no se habla de religión, de política ni de deporte. No se habla nada de esto, porque si esto se habla, cada uno tendremos distintas posiciones, distintas opiniones, y vamos a llegar a discutir, a pelear, y la mesa se va a terminar en convertir en un pleito terrible. ¿Se acuerdan? Antes las abuelas, las personas decían: no hablemos ni de religión, ni de política, ni de deporte en la mesa, nada. Porque esto va a traer problemas. Bueno, Cristo trae problemas. El Evangelio trae problemas. El verdadero Evangelio va a tener un problema en aquellos que lo quieren buscar. En los que quieren buscar a Dios va a ser para gloria, para honra, para vida, para fortaleza, para poder. Pero para aquellos que estén ahí, va a ser el problema. Pero diga conmigo: yo quiero que toda disensión en mi hogar, en mi casa, se corte. Yo quiero que todos podamos estar de acuerdo. Yo quiero que, Señor, que vos entres con este acuerdo en la vida de mi familia, en la vida de mis hijos en esta mañana, en la vida de tu pueblo en esta mañana. Señor, que todos tengamos una misma mente, un mismo parecer, hablemos una misma cosa como Pablo habló. Que en esta mañana, Señor, nos cuidemos, tengamos esa percepción espiritual, Padre, podamos ser libres. Que esta mañana, Señor Dios Todopoderoso, personas que estén pasando por situaciones como las que Jesús mencionó en esta palabra, que nuestro amor sea solamente dirigido a ti. Señor, nosotros amamos a nuestros familiares, a nuestros parientes, pero Padre, que nada de eso intervenga en nuestro corazón en querer que nuestro amor hacia ti cambie por algo. Hoy los ministros del amor de Dios cambian. ¿Sabes por qué cambia los ministros del amor de Dios? Por la plata, por las regalías que le pueden suministrar las personas apoderadas o gente que puede ir a la iglesia. Hoy muchos ministros cambian el amor de Dios, la palabra de Dios, por las ofrendas, por los diezmos de la gente en esta mañana. Pero en esta mañana el Señor quiere que nosotros le amemos a Él, que nosotros en esta mañana nuestro amor sea dirigido hacia Él. Y si en esta mañana había disensión en la vida de la iglesia, que todo eso comience a terminar y a acabar, y que haya acuerdo. En el matrimonio tiene que haber acuerdo. En los matrimonios no puede estar el desacuerdo. Tiene que haber acuerdo en la vida matrimonial. Porque si hay desacuerdo, como dijimos ahí y leímos, estarán dos juntos o andarán dos juntos si no hay acuerdo. Necesitamos acuerdo. Amén. Necesitamos hablar la misma cosa. En esta mañana